Este cuadro resume las principales vías somatoestésicas de la médula espinal. Entonces, en este lado tenemos la vía del tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, vía del lemnisco medio. Los receptores se encuentran en los músculos, en las articulaciones y responden a estímulos de cambio de posición, vibración o estímulos táctiles. La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. En los ganglios de C2 a T6 constituyen el fascículo de cuneatus y los ganglios de T7 a S4 constituyen el fascículo de gracilis. Los fascículos de gracilis y cuneatus ascienden por el cordón posterior de la médula ipsilateralmente y terminan en los núcleos de gracilis y cuneatus en el bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis con la segunda neurona de esta vía. Los axones de estos núcleos se cruzan y constituyen el lemnisco medial. Se cruzan, decruzación del lemnisco medio, y terminan en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. En la parte media ubicamos la vía del dolor y la temperatura. Los receptores corresponden a las terminaciones nerviosas libres, ¿sí?, y receptores de dolor, de calor y de frío. La primera neurona en los ganglios de la raíz dorsal, de todos los nervios espinales, excepto C1, y las raíces dorsales hacen sinapsis en las astas posteriores, donde encuentran la segunda neurona de esta vía. Los axones de esta neurona se cruzan, se decusan y forman el tracto espinotalámico lateral, que asciende a lo largo de toda la médula espinal, todo el tallo, y llegan al núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde hacen sinapsis con donde encuentran con la tercera neurona. Esta es otra vía que corresponde al tacto grueso, en la cual no voy a resaltar, ¿sí? Del núcleo ventral posterolateral del tálamo, que es el centro de relevo de esta información, la información se proyecta a la corteza somatoestésica primaria o área 312, ubicada en el giro postcentral del lóbulo parietal. En esta corteza, en estas áreas corticales, se da la percepción de los estímulos táctiles o propioceptivos o de dolor y temperatura. Y estas áreas se interconectan con las cortezas somatoestésica secundaria, donde se interpreta la información, y estas a su vez con la corteza de asociación. Vías espinocerebelosas. Las vías espinocerebelosas conducen información de receptores propioceptivos. El estímulo de estos receptores es cualquier cambio de posición, cualquier movimiento. Estos receptores los encontramos en los músculos, en los tendones y en las articulaciones. La información ingresa a la médula espinal por las raíces dorsales y puede viajar de dos maneras: a través del hacer sinapsis en el asta posterior de la médula espinal con la segunda neurona y constituir el tracto espinocerebeloso dorsal o espinocerebeloso posterior, que asciende ipsilateralmente por la médula espinal y entra al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos inferiores. O la otra posibilidad es que la información que ingresa por la raíz dorsal haga sinapsis en el asta posterior, lámina 6, y los axones se crucen inmediatamente, constituyendo el tracto espinocerebeloso anterior, que asciende ipsilateralmente, asciende por la médula espinal
y que en la parte superior de la protuberancia, parte inferior del bulbo del mesencéfalo, las fibras se decusan nuevamente, constituyendo la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Esta segunda decusación implica que el cerebelo, el hemisferio cerebeloso izquierdo, recibe información propioceptiva del lado izquierdo y el hemisferio cerebeloso derecho recibe información propioceptiva del lado derecho del cuerpo. La información que aportan estos tractos es muy importante para todo lo que tiene que ver con las respuestas motoras y ajustes motores que hace el sistema nervioso central. Organización de las vías descendentes. Las vías descendentes podemos decir que tienen dos orígenes. Estas vías están implicadas en el control de los movimientos y en la regulación de la información sensorial. Entonces, en rojo está representada la vía córtico-espinal o vía piramidal, cuyos axones se originan en la corteza de los lóbulos frontal, parietal principalmente, pero también tiene aportes del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Estas fibras descienden por el cerebro y a nivel del bulbo raquídeo, en la parte inferior de él, el 80 a 90% de esas fibras se decusan, se cruzan al lado contrario y van a formar el tracto córtico-espinal lateral. Las fibras que no se cruzan, 10-20%, ascienden constituyendo el tracto córtico-espinal ventral o córtico-espinal anterior, que en cada nivel medular, dependiendo del acto motor que estemos ejecutando, se cruzan. Es decir, mientras el córtico-espinal lateral se cruza en el bulbo raquídeo, el córtico-espinal ventral o anterior se cruza en cada nivel medular. Esto trae como consecuencia que las neuronas motoras de los nervios espinales tienen un control del lado contralateral en el hemisferio cerebral correspondiente, es decir, en la corteza del lado contralateral. Bueno. La vía córtico-espinal o vía piramidal interviene en el control de los movimientos voluntarios de la cara y de los miembros. Es un sistema de fibras descendentes constituido por fibras córtico-espinales que terminan en las neuronas motoras de las astas anteriores de la médula espinal y que ejercen la regulación o control de los movimientos de los miembros del lado contralateral. Fibras corticonucleares que terminan en los núcleos motores de los nervios craneales oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Todos estos nervios tienen núcleos motores que inervan músculo esquelético. Estas fibras en su gran mayoría terminan de manera bilateral en estos núcleos, es decir, que los núcleos reciben fibras ipsilaterales y contralaterales. Y este sistema o tracto también tiene fibras corticopontinas que terminan en los núcleos pontinos y hacen parte de un circuito neural muy importante en la regulación de los movimientos, al que se hace alusión como circuito córtico, póntico, cerebeloso, que interviene en la precisión y finura de los movimientos. Este esquema representa la vía córtico-espinal. ¿Cuáles son los componentes de esa vía? Aquí tenemos un corte coronal del encéfalo y una vista anterior del tallo cerebral.